Carla Astrid Humphrey Jordan es doctoranda en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, Universidad Complutense de Madrid. Es una especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. Licenciada en Derecho por el ITAM, cuenta con un diplomado en Dirección Estratégica de Instituciones Públicas por la Universidad de Berkeley en California, además de un diplomado en Mercadotecnia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha sido directora general de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, secretaria de Estudio y cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como consultora nacional de ONU Mujeres, especialista internacional en fiscalización, financiamiento de partidos políticos y género en misiones de observación electoral del OEA. Actualmente es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, es socia de la organización internacional Women's Forum IWF y forma parte de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas. Durante la presentación del libro El Camino de México de Marcelo Ebrard en las instalaciones de la Universidad del Caribe en la ciudad de Cancún, nuestras cámaras tuvieron la oportunidad de platicar con ella y nos compartió detalles de los procesos electorales del 2 de junio de 2024 próximos a realizarse en nuestro país, que son de gran relevancia pues además de elegir a nuestro futuro presidente, también se elegirán 128 senadores, 500 diputados federales, así como renovarán 9 gubernaturas y 30 congresos locales. Estamos con Carla, que es consejera electoral del INE, algo tan importante que ahorita además está de moda, dejen ustedes de moda porque siempre está, pero hay unas elecciones prontas que debemos de respetar y ella nos va a decir. Pues sí, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Al contrario, gracias a ti, es un gusto estar aquí, platicar contigo. Y la verdad es que tocas un tema muy importante porque tenemos elecciones el año que entra. Tendremos elecciones para más de 20,000 cargos de elección popular en todo el país. Las elecciones de presidencia de la República, senadurías, diputaciones, 31 congresos locales. Fíjate, nada más. 9 gubernaturas y varias presidencias municipales. Entonces es un reto muy importante. Estamos calculando que el listado nominal llegue a 98 millones de electoras y electores, montando o instalando más de 171,000 casillas en todo el país, teniendo voto en prisión preventiva, la primera vez para presidencia de la República, voto en el extranjero para las y los mexicanos que residen allá. Y la verdad es que pues es un reto muy importante. Ya acordamos mis compañeros y yo que empezaría el proceso el 4 de septiembre. Tiene que empezar la primera semana de septiembre, de acuerdo con la ley. Sí. Y pues empiezan a detonar todas las actividades electorales de todo el proceso electoral, que son procesos muy regulados, muy complejos, con etapas claramente establecidas para las distintas actividades que tenemos que hacer y que tienen que hacer también los partidos políticos, también las personas que aspiran a un cargo de elección popular. Y bueno, un día muy relevante es el día de la jornada electoral, que será el domingo 2 de junio. Y después seguimos con otras actividades después del día de la jornada electoral, porque tenemos, por ejemplo, que fiscalizar, que revisar todos los ingresos y egresos de los partidos políticos. No, hombre. Entonces tienen una tareota ustedes, ¿eh? Es como un año, más o menos. Es la primera vez que es 9 gobernaturas, más municipios, más. Creo que es la primera vez. No, ¿O ya se han habido visto? como muchas reformas para intentar tener menos elecciones, porque ¿te acuerdas que antes eran unas en enero y otras en julio y otras cada estado ponía sus elecciones? Entonces cada vez como que coinciden en las mismas fechas y en los mismos años. En 2021 tuvimos 15 gubernaturas. No había obviamente elección presidencial, solamente diputaciones a nivel nacional y pues estas 15 gubernaturas y también congresos locales. Ahora es la primera vez que habrá elecciones en las 32 entidades federativas y el único congreso que no se renovará pues es el de Coahuila, que acabamos de tener pues, este mes, ¿no? Entonces sí, pues van creciendo el número de elecciones que van coincidiendo en una misma fecha y esto, a ver, puede sonar que facilita muchas cosas, pero también complica muchas otras.
Imagínate si pensamos que a nivel federal vamos a imprimir solamente para las 3 elecciones federales, que son presidencias, senadurías y diputaciones, 300 millones de boletas electorales solo a nivel nacional. Sí. Y luego distribuirlas desde la Ciudad de México a todo el país, a estas 171,000 casillas, pues es un tema relevante de organización, de tiempos. Por ejemplo, las boletas electorales están impresas en un papel seguridad, que es casi un papel como si fuera moneda, con 15 medidas de seguridad distintas. 15. Entonces, esto hace complejo que nosotros tenemos que tener candidaturas registradas en un plazo determinado para que podamos mandarlas a imprimir. Si después por alguna razón cambia una candidatura y ya están impresas las boletas, ya no podemos imprimir las boletas. No. Imagínate el gasto otra vez en papel. Y por eso es importante transitar, por ejemplo, a votaciones electrónicas, en urnas electrónicas que no están conectadas a internet. Por ejemplo, los extranjeros. Los extranjeros pueden votar de 3 formas. Vía postal, que es la primera que se utilizó. Nosotros implementamos en la Ciudad de México y ya el INE lo retomó, un voto por internet desde el extranjero, que pues vamos corroborando quién es el elector o la electora, una serie de claves. Que sea de verdad. Y pueden entrar a votar al sistema cuando nosotros lo abrimos, que es antes, como 2 semanas antes del día de la jornada, y se cierra ese día. Y ahora, por primera vez, en estas 2 elecciones del Estado de México y Coahuila, hubo voto en el extranjero presencial, pero de forma electrónica, en 4 consulados, en el de Dallas, en el de Chicago, en el de Los Ángeles y en Montreal, en Canadá. Entonces fueron las y los mexicanos a votar, los que eran de esas entidades federativas, a votar presencialmente, que es la tercera forma que se puede votar desde el extranjero. Entonces, la verdad es un tema relevante en garantizar derechos para todas las personas, vivas aquí o no, pues siempre serás mexicano y mexicana. Claro. Y yo creo que este es un llamado también a participar. Siempre es tu país, tienes familiares aquí, amistades aquí, quizá algún día quieres regresar a vivir a México y hay que participar de esas decisiones. Además, si no, simplemente tu familia vive aquí. Y entonces tienes derecho, y en estos lugares me parecen maravillosos porque la tecnología está al 100, o sea, actualizada. Sí, además creo que les das distintas formas de participar. Tenemos votos de muchos países, pero principalmente, por supuesto, Estados Unidos, que el 97% de las y los mexicanos que no viven en México están en Estados Unidos. Luego ya van cambiando Canadá, España, Alemania, ya vamos viendo en otros países. Y sí recibimos votos de muchos, como de más de 100 distintos países en el mundo. Hay que hacer esta difusión, por eso es importante estos espacios. Gracias por dármelo. No, de que se sepa, pues que puedes votar, que aunque ya hayas adquirido otra nacionalidad, puedes votar en tu país. Si tus papás, si ya eres mexicano de segunda o de tercera generación, es decir, que tú ya naciste en otro país, pero tus papás eran mexicanos, puedes también seguir votando. Lo que hacemos es ligar el estado en el que nació tu papá o tu mamá para que tú puedas votar por los cargos por ese estado, pero puedas votar por las elecciones federales, presidencia. Aunque seas, por ejemplo, canadiense, porque siempre conservas la mexicana. Acuérdate que tienes varias nacionalidades y puedes conservar 2 nacionalidades y con eso ya es suficiente, ¿no? Yo creo que eso es una idea importante, ¿no? El año que entra habrá elecciones en Estados Unidos y en México, y las 2 presidenciales. Y si tú tienes nacionalidad de las 2, puedes participar en las 2, ¿no? Sí. O sea, yo creo que hay que ejercer esos derechos y saber, pues, que estás decidiendo qué rumbo quieres que tome tu país, en este caso México, o si resides en el extranjero, pues también otro país en el que residas. Y es importante, pues, escuchar a la ciudadanía, ¿no? Estés donde estés, pues con el sentido del voto, con informarnos quién está participando, por qué, quién es mi candidato. Eso es tener derecho. Claro, pero también ejercerlo. De nada sirve que estén escritos si la gente no va, vota, se informa. Por favor, vayan a votar. De verdad que a mí me da una flojera cuando le hablo a alguien y me dice, no, es que está lloviendo. O sea, agarra tu paraguas y ve a votar porque tiene que estar en la casilla más pronta a tu domicilio. Sí, exacto. El sistema electoral mexicano está justamente organizado así, para que siempre tengas una casilla cerca de tu domicilio. Sí. Entonces, bueno, creo que es una parte importante. ¿Y por qué no pensar, hace unos años llevo diciendo esto de un voto mexicano universal? Quien quiere ir a votar a una casilla física con su boleta impresa, muy bien. Quien quiera votar por internet, está bien. Quien quiera votar un voto anticipado,
que por ejemplo, si tú eres a lo mejor doctora y trabajas en un hospital y a lo mejor ese día tienes una urgencia y ya te quedaste sin votar, pues puedas anticipar tu voto 1 o 2 semanas y pedir Eso está votar. buenísimo, ¿eh? Estamos como intentando o quitando la idea de que todas y todos tenemos que ejercer nuestros derechos del mismo modo, sino que cada quien, pues los jóvenes, ¿no? Y pues a lo mejor es más fácil que ellos voten por internet. Hay unas casillas que se llaman casillas especiales, que son de las que tú hablas y que aumentamos el número de boletas. Cada casilla en el país tiene 750 boletas. Solo pueden ir a votar 750 personas. En estas especiales aumentamos las boletas a 1000, porque son casillas de personas que llamamos en tránsito, que por alguna razón no están en sus domicilios, quieren ir a votar, pero recordemos algo importante. En este país, conforme te vas alejando de tu casa, vas teniendo que dejar de votar por distintos cargos. Entonces, en una casilla especial no puedes votar por todos los cargos que te corresponden. Por eso creo que hay que transitar a otra serie de formas en las que podamos votar: electrónico, en urna electrónica, en centros de votación, voto anticipado. Como que creo que las personas no somos iguales, no tenemos las mismas características y debemos pensar en cómo facilitamos el ejercicio de derechos y no cómo los complicamos. Entonces, es parte de los ejercicios que estamos haciendo en el INE con estas urnas electrónicas, con este voto electrónico, y creo que es importante pues, saber que hay muchos jóvenes que yo creo que quieren participar, pero que a lo mejor ya no se informan del mismo modo que tú y que yo, y que buscan información en redes sociales. Pero en este programa también sale digital, entonces es bueno. No, por eso un llamado que más bien como autoridades en cualquier ámbito en el que estemos, procuremos incorporar a la mayor parte de la sociedad. Si es vía redes sociales, si es vía medios, digamos, de comunicación tradicionales, si es vía como tenga que ser, pues tenemos que facilitar el ejercicio del voto. Por eso, bueno, que tú estés en varias formas, digamos, de difusión de tu programa es importante para llegar a más gente y que sepan que pues hay formas distintas de ejercer derechos. Claro que sí. ¿Y qué nos podrías decir o invitar a la gente para que sea muy importante estas elecciones que son tantísimas? Pues creo que es importante saber primero que vamos a elegir a la presidencia de la República y que esto pues, es una decisión central para nuestro país y que además vamos a cambiar todo el Congreso de la Unión, diputaciones y senadurías, y además 9 gubernaturas. O sea, por ejemplo, yo he trabajado mucho temas de paridad y de igualdad de género, igualdad sustantiva. Quiero que me platiques, a ver, y ahora ya tenemos 10 gobernadoras por primera vez en la historia de nuestro país, porque a lo largo de la historia antes de 2021 habíamos tenido solo 7, pero en distintos años. Entonces voltear a ver, ¿no?, estas gobernadoras, que de 32 estados ya en 10 haya mujeres gobernando, pues también cambia la forma de hacer política, ¿no? Cambia cómo se ejerce el poder, cambian cómo son las prioridades y creo que, por ejemplo, tenemos ya congresos paritarios, es decir, mitad de diputadas, mitad de diputados. Hay congresos en los estados que tienen mayor número de mujeres. Como en en Quintana Roo, Mara Lezama, nuestra gobernadora, ahora sí que parejo y hasta más. Y yo creo que es importante saber que tenemos distintos perfiles, mujeres y hombres pueden aspirar por cualquier cargo, que tienen derecho, pero que también tenemos que lograr un país más inclusivo, ¿no? Nosotros en temas de paridad hemos aprobado distintos lineamientos, porque luego las mujeres sufren además violencia política en razón de género. Entonces, muchas medidas para denunciarla, para sancionar a las personas que violenten a mujeres, que también las mujeres violentan mujeres, desafortunadamente. Hay que decirlo también. Pero, por ejemplo, registros nacionales de personas violentadoras de mujeres, formas para poder denunciar de forma más ágil. Y ya hemos tenido como país 2 elecciones anuladas por violencia política en razón de género. O sea, el mensaje es ahora, mujeres y las personas que los acompañen, hay que denunciar, hay que visibilizar los casos de violencia. Ahora hay mucha violencia. Hemos visto en el INE cómo ha aumentado la violencia digital y mediática, es decir, en redes sociales. Es un fenómeno complejo de regular porque muchas veces el anonimato es pues una cualidad, una característica de estos medios que hace más complicado que podamos darle seguimiento. Pero lo puedes checar, así nosotros que trabajamos en digital, me imagino que tú sabes muy bien, lo puedes y lo denuncias, lo bajan.
Sí, el tema es cuando son campañas constantes contra las candidatas, Sí, que hay que buscar responsables, ya hay que sancionar y además hay que tener medidas de reparación. Por ejemplo, si te está un partido político violentando en radio y televisión, entonces tenemos que desahogar una queja para... Si te está violentando tu opositor, quitarle esos espacios de radio y televisión en los que te ha violentado y dártelos a ti para que tú tengas más espacio. O, por ejemplo, los partidos políticos, cuando se vieron obligados a postular más mujeres, el tema fue, bueno, te postulo porque no me queda de otra, pero no te voy a dar recursos. Pero no te voy a dar nada, Ni recursos, ni espacios en radio y televisión. Ahora ya están obligados a darles el 40% del financiamiento público, al menos, y el 40% de los espacios en radio y televisión. Estos tiempos del Estado que se les dan a los partidos políticos, el 40% tiene que ser para candidatas. Entonces estamos intentando equilibrar, por llamarlo así, pues el piso desde donde tienen que competir las mujeres, porque pues la verdad es que pues, han estado relegadas de los ambientes públicos por muchos años y en condiciones de discriminación muy importantes. Y ahora estamos yendo también a otros grupos tradicionalmente discriminados. Por ejemplo, las personas con discapacidad, las personas de pueblos y comunidades indígenas, las personas afromexicanas, las personas de la diversidad sexual o las personas migrantes residentes en el extranjero. Entonces es importante, hay algunas otras acciones en algunos estados, por ejemplo, personas adultas mayores, personas jóvenes. Creo que lo importante es saber que necesitamos cuerpos, por ejemplo, poderes legislativos integrados de forma incluyente, inclusiva, para que todas las voces puedan ser escuchadas y para que tengamos un panorama más amplio de qué necesitan las personas en nuestro país. Y pues estos grupos que tradicionalmente no han estado representados, pues han sufrido condiciones de discriminación importantes y casi de invisibilización. Este censo, el último que se hizo, el de 2020, es la primera vez que se reconoce a las personas afromexicanas en un censo. Ni siquiera no sabíamos formalmente dónde estaban, dónde teníamos que hacer políticas públicas con este tipo de personas, cómo llegar a estas comunidades, porque estaban invisibilizadas, ni siquiera era un dato que se preguntaba en un censo poblacional. Entonces, como tenemos que ir avanzando hacia pues visibilizar estas condiciones de discriminación, estas condiciones de violencia y también a que la ciudadanía se concientice, ¿no? Eso es violencia, no sabía. Este tema es importante porque impide que, por ejemplo, las mujeres participen. Que escuchen a los medios de comunicación, los reales, no fake news, por favor, no noticias falsas, para que estemos concientizadas de que podemos realizar algo si nos están violentando. Sí, esto es muy importante. Tienen que saber primero, porque luego pasa mucho en comunidades indígenas, que no, las mujeres no pueden participar, no pueden votar. Entonces, primero, que pueden participar para cualquier cargo en este país. O sea, es un derecho que está establecido en la Constitución. Y después que tienen que hacerlo en condiciones libres de violencia. Y luego es un tema reconocer qué es violencia política. Y yo me acuerdo que hice un foro en el INE hace un par de años e invité a mujeres que habían sido violentadas. Y la primera pregunta era, ¿cómo supiste que te estaban violentando políticamente? Las tres contestaron, no, yo no sabía ni que era violencia política. Yo pensé que yo le caía mal a mi compañero de partido, pues yo pensaba que así era la política y pues si quería competir. Claro. No, esas son condiciones que no tenemos que aceptar, que no tenemos que permitir, que es violencia que puedes denunciar, que los partidos tienen obligación de combatirla, es decir, de eliminar la violencia política hacia las mujeres, y el primer paso es reconocer cuando está siendo violentada para poder detonar todo este mecanismo de defensa y de denuncia y de sanción que puede y tenemos obligación las autoridades electorales, pero también cualquier autoridad de este país tiene que combatir la violencia de género, la violencia política. Gracias por estar con nosotras y con nosotros. Recordemos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Es muy importante para que formen parte de esta comunidad de Infraganti. Y recuerden que nos vemos en la siguiente emisión el próximo martes aquí en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y repeticiones los sábados y obviamente a través de redes sociales y nuestro portal de la comunidad de En Cadena todos los días con la mejor información. Soy María José, nos vemos en la siguiente.